Bien. Bien. Bueno, que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros en esta tarde. Sean muy bienvenidos a los que nos visitan en esta plataforma. Vamos a dar comienzo a esta reunión y le voy a pedir a mi hermano Marcelo Tolosa para que nos lleve la primera oración. Bien. Padre eterno que está en el cielo, en esta tarde estamos agradecidos nuevamente, Señor, por bendecirnos con estos momentos para poder escuchar su palabra a través de nuestro hermano Sergio, y en donde, Señor, le pedimos que podamos tener nuestro entendimiento abierto, nuestra mente, Señor, dispuesta también a aprender y a escuchar su palabra, para hacer de ella, también, Señor, para recibir el consuelo que ella nos da y el ánimo. Gracias, Señor, por todos sus hijos que han estado, Señor, sus siervos, enseñando su palabra, porque siempre, Señor, es bueno, siempre, Señor, es grato escucharla. Y por todos los que estamos acá dispuestos a escuchar, Señor, también por vernos, que cada uno, Señor, da ánimo también en cada plataforma. Gracias, Señor, por sus bendiciones y por las familias también que están detrás de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Gracias, Marcelo, gracias. Bien, creo que Marcelo ya presentó al hermano que hoy va a traernos la palabra del Señor. Así que es grato para mí poder decirles que el hermano Sergio Pino en esta tarde nos va a traer la palabra del Señor. Hermano Sergio. Gracias, hermanos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Es para mí un gusto, un gran honor de poder tener la posibilidad de dirigirme a ustedes hoy día. Hermanos, si me puedes compartir, por favor, pantalla. Para iniciar entonces así mi presentación, he querido traer algunas imágenes para hablar acerca de lo que hoy día voy a presentar. Muy bien. El tema está allí en Mateo capítulo número 5 y en el versículo 6. Y he pensado profundamente acerca de lo que esto significa y creo que no logro darle la dimensión que en aquel tiempo Jesús quiso señalar. Bienaventurados, dicen los que tienen hambre y sed de justicia. Digo esto que no he podido darle una dimensión adecuada, porque mi pregunta es, ¿alguna vez han experimentado una verdadera hambre? Y cuando pensamos en esto, quizás la mayoría de nosotros conocemos solamente un suave sentimiento acerca de lo que representa el hambre. Y cuando digo un suave sentimiento, probablemente pudiese ser el haber llegado a una comida tarde o perderse una o dos comidas durante el día. Y lo mismo probablemente pudiese suceder con la sed. La mayoría de nosotros no conocemos las ansias por el agua. Y a menudo entonces no tenemos o no hemos experimentado esta sensación como alguien que esté muriendo de sed. Es una sensación fuerte, es algo que realmente me hace sentido cuando el Señor está diciendo en el verso 6 de Mateo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y el texto termina diciendo porque ellos serán saciados. Para comprender el principio de este texto, quisiera imaginarme lo que el hambre y la sed pudiesen representar a una persona agobiada a causa entonces de lo único que es capaz de pensar es en el hambre y en la sed, nada más. Y que es capaz entonces este elemento tan importante, tan necesario en la vida del ser humano, que sin
estos elementos es capaz de morir, de perder la vida. Ahora, nos referimos entonces a Mateo capítulo 5 en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Decía yo que probablemente no hemos llegado a experimentar esta fuerte necesidad del hambre y de la sed. Ahora, he notado que algunos de nosotros no logramos apreciar lo que es tener un hambre extremo. Recuerdo que cuando yo era pequeño, lo que primero me venía a la mente cuando llegaba a casa, mis primeras palabras eran a menudo, me muero de hambre, me muero de hambre. Pero realmente eso no era así, era un decir. Y muchos de nosotros no entendemos lo que significa realmente estar sedientos, estar realmente necesitados de este elemento tan primordial. Simplemente no logramos, para mí, creo que el sentido, no logramos darle sentido completo a esto, porque hoy damos la vuelta a una perilla y ¿qué hay? Ahí está el agua. Está entonces para satisfacer esta necesidad. Ahora, ojo, que no era así en los tiempos bíblicos. El agua provenía de pozos o de arroyos, que sin embargo, estos mismos pozos y arroyos en cierta época de verano suelen secarse. Es lo que sucede muy cerca de acá, donde yo habitualmente estaba yendo hace un tiempo en Cholchol. La gente se abastecía de agua a través de pozos que en el verano estaban padeciendo fuertemente por este vital elemento. Además, cuando pensamos en las personas que viajaban a través de las tierras áridas del Medio Oriente, a menudo ellos tenían que recorrer largas distancias sin agua y ellos fueron capaces de entender a profundidad mucho mejor de lo que yo puedo entender hoy en día cuando el texto me dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Se me viene a pensar que de la mejor manera que nosotros pudiésemos ilustrar este anhelo, este versículo, este deseo, es cuando alguien que es adicto ya sea al alcohol o alguna droga, está tratando entonces de vencer esta adicción y está colocado entonces en una situación extrema. Es extrema porque su cuerpo estará gritando deseosamente por la droga que le hace falta. Y cuando Jesús habló acerca de el hambre y la sed en sus bienaventuranzas, él usó estas palabras fuertes para darnos cuenta que el tremendo anhelo de nosotros debe ser por la justicia de Dios. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Si esta bendición ha de ser nuestra, pues entonces el anhelo, el deseo profundo, ello incluirá entonces en que nosotros vamos a tener sed, en que nosotros vamos a tener hambre, por un conocimiento y por una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Estos dos elementos vitales nos llevarán entonces al deseo imperioso de poder buscar cada vez más en la palabra de Dios. Es interesante observar que la primera palabra allí de las bienaventuranzas, bienaventurados, bienaventurados. Así también nosotros cuando vamos al libro de Salmos, cuando vamos a los Salmos, en el capítulo 1, nosotros encontramos que la primera palabra que allí registramos en el versículo 1, bienaventurado, bienaventurado. Ahora, en algunas versiones he notado que hay una exclamación para darle más profundidad a lo que el texto nos quiere transmitir. Y en algunas versiones hemos encontrado, oh, cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos. Oh, cuán bienaventurado. Es como un doble énfasis en lo que la palabra quiere a nosotros transmitirlo.
También esta expresión nosotros la encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1 y en el versículo 3. Hay una bendición allí, hay una bienaventuranza allí para aquellos entonces, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía. Entonces, tal como nosotros encontramos allí en Salmos, también encontramos en Apocalipsis y en otros textos más que pudiésemos, no es el caso en este momento. Ahora, interesante es que las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, siendo 9 las bienaventuranzas, en cada uno de los versículos nosotros encontramos esta exclamación, bienaventurados. Y esta palabra implica una gran alegría. Literalmente significa qué feliz, cuán dichoso es el hombre que se describe en esta porción. Y aquí nos dice cuán bienaventurado es el hombre que tiene hambre y sed de justicia. Este hombre será dichoso. Es como nosotros podemos inferir también allí en el libro de Mateo, en el capítulo 5, y hay una doble indicación, como yo he hablado acerca para hacer énfasis en lo que el escritor quiere hacernos ver. Aquí se infiere también en Mateo capítulo 5, versículo 12, gozaos y alegraos. Ahora, es un doble regocijo que está implícito en la declaración bienaventurado, porque eso es más o menos lo que la palabra ha de significar. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hay un doble énfasis acerca de lo que significa esto. Alégrense, gócense, y esto entonces es lo que podemos desarrollar nosotros. Es el fuerte anhelo por lo que nosotros podemos desarrollar. Ahora, naturalmente, este fuerte anhelo de tener hambre y sed de justicia será por medio de la práctica de las 3 primeras bienaventuranzas. Y las 3 primeras bienaventuranzas, cada una de ellas nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿El mundo qué está diciendo? El mundo está diciendo, bienaventurados los ricos y los orgullosos. Debemos entonces, según el texto, para que podamos tener hambre y sed de justicia, para mí veo que es necesario desarrollar las 2 primeras o las 3 primeras bienaventuranzas. Necesitamos ser pobres en espíritu, es decir, tener un estado consciente de nuestra pobreza, de nuestra bajeza espiritual. Ahora, la segunda de ellas dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El mundo dice, bienaventurados los que no tienen razón para esta acción de llorar. Necesitamos llorar, hermano, por la miseria espiritual, por el pecado, por la consecuencia que el pecado tarde o temprano alcanzará nuestra vida con una consecuencia terrible. ¿Y quién se da cuenta de esa bajeza? ¿Quién se da cuenta de ese estado de miseria? Pues entonces lo único que podrá hacer es vertir lágrimas. La otra bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mansos y humildes. El mundo, ¿qué dice? Bienaventurados los fuertes, los poderosos, que pueden imponer la voluntad sobre otros. Necesitamos esta condición. Necesitamos esta condición de humildad. Necesitamos esta condición de ser personas mansos, dispuestos a rendirnos a Dios y también a su palabra. Vuelvo a decir que cuando uno reconoce el estado de pobreza espiritual, es cuando se dará cuenta entonces de esta gran necesidad que tenemos de Dios y también de hacer su voluntad. Es cuando sentimos que nuestro corazón está destrozado por las consecuencias
medianas, a largo o a corto plazo, por las consecuencias de su pecado. Y cuando nos damos cuenta de esta situación, necesariamente lo que hacemos o lo que debiésemos hacer es entregar el control de nuestro corazón, de nuestra vida al Señor, para que Él pueda entonces saciar esta hambre, para que Él pueda saciar esta necesidad de sed. Por otro lado, orgullosa solamente anhelará lo que puede lograr por sí mismo. Ellos son sus propios dioses, quizás buscando sus propias recompensas. Nosotros debemos darnos cuenta lo mucho que necesitamos a Dios. Debemos darnos cuenta de la necesidad más imperiosa que cada uno de nosotros tiene de venir entonces a la presencia de Dios. Particularmente necesitamos de su gracia. Y cuando hablamos de esto, uno de las declaraciones que tiene es el regalo de Dios, es el favor de Dios y no es otra cosa que el perdón de Dios. El hambre y la sed desarrollarán entonces una justicia real en mi vida. Consciente de que esta actitud moral, la cual llena al hombre de paz, la que llena al hombre de felicidad, cuando nosotros hacemos el esfuerzo, cuando nosotros buscamos entonces en saciar esta necesidad al amparo de Dios. El concepto de justicia es ser correcto delante de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No es otra cosa que ser rectos, que ser correcto delante de Dios. Es vivir en una relación correcta con Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, y voy a leer el versículo número 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para justificación. Leo nuevamente, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Entonces somos justificados por Dios. Dios es el que nos justifica. También debemos recordar que la ira de Dios se revela contra toda injusticia, es decir, lo opuesto a lo cual nosotros queremos buscar. Y así también en Romanos capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Una de las cosas que me llama la atención es que el hombre conoce la verdad acerca de Dios, según lo que el verbo o según lo que el texto de Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20 nos pueden así mostrar. Lo que es de Dios se conoce, le ha sido manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, claramente se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Es decir, a pesar de que tenemos nosotros una visión interna y externa de la existencia de Dios, pero la gente deliberadamente quiere negar. Y el resultado de esta negación, pues entonces se traduce en injusticia y se traduce en maldad. El texto me dice, entonces la ira de Dios se revela, es decir, se hace presente en contra de toda injusticia hacia los hombres. La justicia de Dios es mostrada por medio de su palabra y se materializa por medio de la fe en Jesucristo. Este concepto de justicia es explicado ampliamente en el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23 al 26.
Dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La justicia, que es precisamente de lo que Jesús y Dios hacen en nosotros. Este es un término legal que significa que el acusado, cuando recibimos de la justicia de Dios, quiere decir entonces que hemos sido absueltos de nuestros cargos o legalmente declarados justos. Pablo usa esta palabra para explicar que el acto de la justificación de Dios, en el cual él ha cancelado Jesucristo por medio de su muerte expiatoria y redención en Cristo, y con ella entonces ha garantizado la vida eterna. El hambre por la justicia de Dios no hará otra cosa que uno quisiera obedecer a Dios por medio de convertirnos en hijos de Dios. Y eso nos llevará. La justicia de Dios nos encaminará a esta acción. Y este acto de obediencia entonces nos acercará regularmente a la palabra de Dios para formar parte entonces de nuestra vida. Y eso es entonces lo que el evangelio obrará en nuestra persona. Cuando aprendemos lo que Dios quiere de uno, pues entonces rápidamente deberíamos obedecer a Dios, porque la voluntad de Dios está por encima de todos y de todo. Algo que recuerdo cuando era niño, mi mamá también me decía: no comas eso ahora, alguna golosina, algo, ya que no tendrás apetito para el almuerzo. Es decir, la idea de ella es que yo no pudiera ingerir algo antes del almuerzo, porque no habría apetito entonces para lo que ella había preparado. Ahora, cuando yo pienso espiritualmente, nosotros también podemos pasar por esta situación de consumir cosas que nos impidan un apetito espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Me estoy refiriendo a muchas actividades que ciertamente no son equivocadas, pero sí pueden ocupar el tiempo y alejarnos de desear intensamente una relación con la palabra de Dios. Con esto me refiero muchas veces a que mucha televisión ocupa nuestra motivación para estar mucho tiempo allí detrás del aparato de la televisión, y nos roba el tiempo entonces para desear. Son las golosinas que estamos recibiendo que nos van a privar de desear la palabra de Dios, de ser, como dice Mateo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, estas cosas representarán las golosinas que nos van a impedir entonces tener una motivación adecuada. Demasiada internet puede disminuir el apetito por la palabra de Dios, o puede disminuir las oportunidades que yo tenga para saciar mi sed espiritual y para saciar mi hambre espiritual. ¿Cuántas cosas que son enteramente legales, pero que a la vez nos ocupan o nos roban el tiempo para desear profundamente las cosas a las cuales estamos haciendo mención en esta lección de este día? El Facebook también quitará nuestro apetito por la demanda de la palabra de Dios. Es decir, no tendremos tiempo suficiente para satisfacer nuestra sed, no tendremos tiempo suficiente para satisfacer nuestra hambre por las cosas eternas. Es muy fácil volverse adicto a estas golosinas, las cuales
aparentemente son indiferentes, pero dentro o aquellos que se relacionan con nuestra salud espiritual realmente causan mucho destrozo. En el Salmos 42, en el versículo número 1 y número 2, un lindo salmo que se ha escrito, que se han hecho alabanzas y una serie de acciones espirituales. Salmo 42, verso 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y esta es verdaderamente una sed. Necesitamos tener en el corazón hambre y sed por Dios. El texto me enseña como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este es un deseo vital. Esta es una relación con aquel que nos ama. Esta es una relación con aquel que nos cuida. Si tenemos este tipo de hambre, pues entonces anhelaremos hacer lo correcto, pues entonces anhelaremos vivir con Dios y con Jesús de la manera que ellos desean que nosotros vivamos. Así como la vida de un siervo depende de agua, ya que el siervo a lo menos tiene dos enemigos, un enemigo que es externo, que son los depredadores naturales, y el siervo también tiene un enemigo, que es interno. Y el enemigo que el siervo tiene no es otra cosa que su sudor, que su olor, que su aroma. Y la única forma de limpiarse, la única forma de poder quitarse ese aroma es precisamente metiéndose en la profundidad de un charco. El texto me dice que mi alma tiene sed porque nuestra dependencia, así como el siervo, depende del agua para la sobrevivencia y no ser presa de los depredadores. Así también nosotros dependemos de la palabra de Dios. El hambre nos pondrá de momentos ansiosos por la oración. El hambre por la palabra de Dios nos pondrá ansiosos por querer leer, por querer estudiar la palabra de Dios. Y todo esto causará que esperemos con gran ilusión periodos de adoración, periodos de asamblea, y causará además que podamos apreciar los momentos que pasamos en cada plataforma a diario. También traerá dolor y no indiferencia cuando no somos capaces o no podemos estar junto con los hermanos para alabar a nuestro gran Dios. Nos vamos a morir de hambre, nos vamos a morir de sed espiritualmente y paulatinamente, espiritualmente, nos alejaremos en forma a veces tan imperceptible que no nos damos cuenta hasta cuando ya nuestra barca ha ido tan lejos que suele golpearse con el roquerío y eso será un destrozo. Así es la vida a veces. Cuando no tenemos hambre y sed por la justicia de Dios, por la palabra de Dios, el mundo en forma imperceptible tratará entonces de sacarte de tu mirada que debe estar puesta en Dios. Y así lentamente entonces perderemos nuestras vidas. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esta es una gran bendición. Hermanos, Dios va a satisfacer esta gran necesidad.
Y los únicos que encontrarán esta llanura, este terreno real con Dios, son aquellos que tienen la suficiente hambre por la búsqueda de la palabra de Dios. Ellos serán realmente saciados. Ellos serán realmente bendecidos de parte de nuestro Creador. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, versos 7 y 8, Jesús dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamar y os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca halla, y el que llama se le abrirá. La bendición de Dios va a fluir en aquellos que le buscan. El mundo entero, me atrevería a decir, que está en una necesidad de la bendición de Dios. Cada uno necesita el perdón, cada uno necesita de la gracia de Dios, pero son aquellos que tienen suficientemente hambre para pedir, que tienen suficiente hambre o sed para buscar, serán aquellos entonces que recibirán la bendición del Altísimo. Recuerden una gran invitación que Jesús hace en Mateo capítulo 11, en el versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28. El Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es posible que en esta plataforma, en esta internet, pudiera haber alguien que está cargando un peso, una situación que le está incomodando su vida, algo que está sediento, buscando, sin poder sin estar satisfecho. Pero vendrá un descanso para aquellos entonces que puedan encontrar este ofrecimiento que Jesucristo nos está haciendo esta noche. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí tienen hambre por la palabra de Dios, tienen sed por el evangelio de Dios. Escuché a un señor una vez decir que si usted no tiene hambre es porque simplemente está dormido, o porque está satisfecho, o porque está muerto. Son la única salvedad cuando alguien no tendrá hambre. La mayoría de las madres se preocupan cuando sus hijos pierden el apetito. La pérdida del apetito pudiese ser una señal de que algo anda mal. Y esa es una preocupación real. Sin embargo, aún más importante es cuando nosotros perdemos el apetito por las cosas de Dios, cuando perdemos el interés por las cosas de Dios. Eso realmente va a marcar una luz roja, algo que hay que poner cuidado, porque de otra forma, entonces vamos a una situación que va a hacer empobrecer nuestra vida más y más. Una pérdida de apetito por la justicia de Dios, una pérdida de apetito por la palabra de Dios, culminará inevitablemente en la muerte espiritual, en un desastre. A lo mejor estás sediento, estás buscando beber aguas equivocadas, tratando de encontrar satisfacción para tu sed en otros lugares que son equivocados. En el libro de Juan, en el capítulo 6 y en el versículo 35, el Señor dice: yo soy el pan de vida.
el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es probable que estemos pasando por deseos, tenemos deseos insatisfechos porque hemos tratado de buscar satisfacer estos deseos en lugares equivocados. Y Salomón fue uno de ellos. Buscó, 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 y al final no era en realidad lo que podía satisfacer su vida. Él concluyó diciendo que lo principal para el hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto era todo para el hombre. Cristo se ha entregado a sí mismo para satisfacer todas nuestras necesidades. Según el texto de Juan capítulo 7, en el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De esta manera, hermanos, podemos llegar a ser fuente de vida o canal de bendición para aquellos que tienen sed, para apagar la sed de otros. Nosotros podemos ser canales, nosotros podemos ser manantiales de vida para aquellos que están buscando al Señor. Quiero señalar para terminar, ve al Señor y bebe de Él. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. No es esto algo que me nace a mí por decirlo. Esto es palabra de Dios, porque así lo refrenda en el libro de Santiago, en el capítulo número 4, y leyendo el versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Quiero animarles, hermanos, para acercarnos a Dios, porque en la medida que nosotros podamos desear estas cosas, Dios se acercará a nosotros. Dios es fiel y no hay variación en Él. Y lo que Él nos ha dicho, pues entonces eso se ha de cumplir. Quiero agradecerle por la atención. Espero que la lección haya ayudado a nosotros para darnos cuenta de la necesidad imperiosa que tenemos de la palabra de Dios. Que ella sea para nosotros fuente de bendición y que podamos también ser partícipes de esta gran bienaventuranzas que el Señor ha dispuesto para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermano. Hermano Juan Canelo. Gracias, hermano Sergio, por su clara y tan buena exposición que ha tenido hoy de esta palabra. Voy a pedir a mi hermano Rigoberto para que él despida en oración estos hermosos momentos que hemos tenido en el Señor. Trata de soltarle el micrófono, hermano. Le da problema.